Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas, no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Bienvenidos, el día de hoy tenemos otra plática con Dante. Vamos a estar platicando sobre el por qué vamos a la iglesia, y quizá parece una pregunta sencilla, quizá parezca algo lógico también, ¿no? El decir, pues, porque la Biblia dice que vayamos a la iglesia y por qué es lo que hacemos los cristianos, ir a la iglesia, o como en otro tiempo era más conocido, el templo, que era algo que diferenciaba, ¿no? a la iglesia católica de la cristiana, o la cristiana de otras religiones era ir al templo. Pero el día de hoy vamos a platicar con Dante sobre esta pregunta: ¿por qué vamos a la iglesia? Y creo que te vas a sorprender al ver que es mucho más profunda de lo que pensamos. Entonces, espero que te guste esta plática. Esta es la primera parte de 3, de nuevo. Te recomiendo escuchar la segunda y tercera parte para entender mejor de lo que se habla en esta primera parte. Vamos a ello. Bienvenidos a otro episodio. Hoy vamos a estar platicando con Dante. Dante, qué bueno verte. Hola. Y hoy, Dante, quería, de alguna manera, vamos a cerrar el tema que hemos estado tratando las últimas 2 semanas contigo. Digo entre comillas cerrar porque seguramente aflorará de otra manera, pero en sí que sea el centro y que sea lo que analicemos. Creo que de alguna manera cerramos esta semana y seguimos hablando de la iglesia, pero ahora desde una perspectiva del creyente, no tanto analizando la iglesia, sino del creyente que va a la iglesia. Me surge la duda, entonces, con lo que hemos hablado, con las dificultades, con los problemas que llega a haber dentro de la iglesia, que son normales. También hay que entender que ninguna iglesia es perfecta, que ninguna iglesia existirá sin problemas, sin discusiones, sin cosas con las que no estemos de acuerdo. Siempre habrá cosas con las que quizá no concordamos tanto con la iglesia a la que vamos, pero en sí, un creyente, alguien ya sea que se acaba de convertir o que quizá la iglesia a la que va algo no le convence, ¿por qué va a la iglesia o por qué será que se propone ir a la iglesia? Es lo que quisiera que habláramos, ¿no? O sea, ¿qué lo motiva? Además de lo obvio de que dice la Biblia que hay que congregarnos, no estamos hablando tanto de eso, sino en lo práctico, en lo que encuentra en la iglesia. ¿Cuáles serán algunos de los motivos por que la gente va a la iglesia? ¿Qué tal? Bueno, sí, es una pregunta muy interesante. Parece sencilla. ¿A qué va la gente a la iglesia? Pues busca a Dios, ¿no? Busca encontrar a Dios, busca una experiencia espiritual, religiosa, e inclusive en muchos aspectos mística, ¿no? Pareciera que esa es la respuesta, pero tiene que ver primero con una base... Primero con una base material. ¿O qué significa esto? Los seres humanos somos seres espirituales. De hecho, hay muchos estudios en torno a la inteligencia espiritual. Por un lado tenemos la inteligencia de aprendizaje o el área intelectual en el cerebro, ¿no? En donde hay mucha teoría, ¿no? Lo básico del CI, los test de medición de inteligencia, teorías más innovadoras, innovadoras de hace 30 años, la teoría de las inteligencias múltiples, que dice que el cerebro funciona de manera diferenciada, dando diferentes habilidades, ¿no? 8 inteligencias que componen la inteligencia mayor, ¿no? Y luego tenemos una segunda área también ya muy estudiada, la inteligencia emocional, que tiene que ver con el carácter de las emociones y la posibilidad de conocerse a sí mismo, conocer a los demás, y cómo confluyen la inteligencia racional con la inteligencia emocional. Hay una sincronización en ese sentido, ¿no? Hay que ser inteligentes emocionalmente, hay que ser inteligentes racionalmente.
y muchas epistemologías o formas de estudiarlo en torno a estas dos inteligencias. La tercera, la inteligencia espiritual, tiene cabida en el cerebro, tiene un posicionamiento y tiene que ver con la forma en que los seres humanos materializamos la experiencia espiritual a través de la inteligencia racional y de la inteligencia emocional. También ya está muy demostrado que esta inteligencia, la espiritual, potencia significativamente a la inteligencia emocional y a la inteligencia racional. Entonces, esta capacidad de conectarse con las cosas a otro nivel y de darle un resignificado emocional y racional al mundo, pues se conoce como inteligencia espiritual. Entonces, si todos los sujetos, todas las personas somos seres espirituales, hablando de la inteligencia espiritual radicada en el cerebro, resulta que toda espiritualidad tiene forzosamente que materializarse, porque la inteligencia espiritual y las cuestiones cognitivas en torno a las experiencias espirituales pues son completamente abstractas. Las emocionales las vemos a través justo de las emociones, inclusive a través del cuerpo. Y las racionales, pues bueno, ya ahí tenemos todo el desarrollo científico en torno, académico e intelectual en torno a ello, ¿no? Las inteligencias o el área espiritual se tiene que materializar. Somos seres espirituales, pero nadie puede expresar su espiritualidad más que con el cuerpo, ¿no? Entonces, esto es el resultado de las religiones. Toda religión es una materialización de la espiritualidad. Aún los creyentes cristianos protestantes necesitamos materializar a través del cuerpo nuestras creencias. Las creencias son en ese sentido abstractas, ¿no? El amor es abstracto, la salvación es abstracta, la eternidad es abstracta, y necesitamos en este cuerpo y en este mundo materializarlas. ¿Cómo las materializamos? A través de las prácticas. Entonces dotamos a las prácticas de significado. Eso es religión. Todos los seres tenemos una religión, aún la gente que no sea creyente o que diga no creer en nada. El no creer en algo es una manera de materializar su espiritualidad. Entonces, los cristianos protestantes materializamos también nuestras creencias y nuestra espiritualidad a través de nuestras prácticas, y a nuestras prácticas las dotamos de significado. Y estas prácticas son las que cargan en un mundo tangible, en un mundo material, son las que cargan los significados espirituales. ¿A qué vamos los creyentes a la iglesia? A materializar nuestra espiritualidad. Creo que la pregunta importante sería, los creyentes, hablando de creyentes cristianos protestantes, ¿qué buscamos en la iglesia? La gente que no es cristiana protestante y que nosotros esperamos que asistan a la iglesia, ¿qué busca en la iglesia? En general, el hombre, el humano, ¿a qué va a la iglesia? Ok, y ahí quizá para alguien como yo, que batalla con estos temas de esa manera, no entenderlo, cuando dices que es abstracto, yo recuerdo en las clases que nos dabas en la prepa, porque Dante me dio clases de filosofía en la preparatoria, nos explicabas que lo abstracto es aquello que no se puede sostener o que no existe en el mundo material, ¿no? Es decir, los números son abstractos porque no puedes sostener un 4, puedes tener 4 pelotas, 4 naranjas, 3 de algo, pero tienes el algo, no el 3 como tal, ¿no? El amor igual, nadie puede decir, aquí estoy sosteniendo el amor que le tengo a mi mamá. Se demuestra, que es lo que dices tú, ¿no? Se manifiesta de manera física e incluso a través, o sea, no solamente con el cuerpo, sino en el cuerpo, ciertas cosas. Y eso te refieres con que esta vida espiritual, la salvación, por ejemplo, no podemos decir, aquí está mi salvación, yo la sostengo y tengo, esta es mi evidencia de mi salvación, sino, pues cuando alguien nos dijera, eres salvo, diríamos, sí, déjame te muestro mi salvación, ¿no? Que por eso terminamos diciendo, bueno, que la Biblia misma nos dice, ¿no? Aquel que es salvo o aquel que realmente es hijo de Dios tendrá estas características o hará estas cosas. O sea, se va a manifestar de esta manera. A eso te refieres con que la iglesia es la manera de manifestar aquello que ya tenemos espiritualmente, ¿no? Sí, quisiera hacer antes de ello un paréntesis y una separación. Sabemos que Santiago nos dice
el libro de Santiago en la Biblia nos dice que dime tu fe y te mostraré mis obras, ¿no? Y la fe sin obras es muerta. Sí, hay unas obras que son producto del nuevo nacimiento y del Espíritu. Estas son las obras del hombre, del nuevo hombre restituido, ¿no? No voy a hablar de esa materialización, porque ahí estamos hablando de la vida del Espíritu en nosotros, que sí es evidente y que sí también se materializa. Antes de ello voy a hablar de las prácticas, o insistiré en hablar de las prácticas, que es lo que hemos venido hablando estos episodios. Ir a la iglesia implica un acto de voluntad que me lleva a expresar mi espiritualidad. Tiene que ver con la forma en que oro. Habrá quien diga que hay que orar hincado, no puedes orar parado, no puedes orar acostado, hay que inclinarse, hay que cerrar los ojos, hay que levantar la voz, y cada quien encontrará su propia forma de orar. No todo el mundo oramos igual, eso es imposible. En ese toque personal yo hablo de la materialización, pero para ser más específico, si nosotros ubicamos el cómo la iglesia ha manifestado y materializado su fe a través de prácticas, nosotros podremos ver que esa materialización ha sido diferente en las diferentes épocas. Por ejemplo, si nosotros ahorita entendemos que estamos en una época llamada posmodernidad y que previo a ello pasó la modernidad, en términos más llanos, estamos hablando de la era de la información y el conocimiento, la posmodernidad, a partir de las redes. En términos aún más llanos, aunque es muy difícil hacer esta reducción porque es demasiado simplista, quisiéramos hablar de los 2000 para acá, ¿no? A esto se suma primer, tercer mundo, globalización, brecha digital, que no en todos los países y en todas las culturas y en todos los contextos se pueden aplicar las fechas tan a rajatabla. Pero seamos más llanos y diremos que a eso nos referimos, ¿no? Del 2000 para acá, posmodernidad, del 2000 para atrás, modernidad. La iglesia, hablando en términos espirituales, no materiales, la iglesia en términos espirituales es el cuerpo de Cristo, es místico, es espiritual. Y la iglesia es instituida por Jesucristo. Cuando Jesús dijo: en esta roca edificaré mi iglesia, con toda la exégesis y la hermenéutica alrededor, desde ahí partimos y nos lleva a diferentes posturas de que Cristo erigió una iglesia, levantó una iglesia, y que esta iglesia corrió en el primer siglo por el Imperio Romano, partiendo de Jerusalén. Y que cuando Jesucristo se aparece resucitado a los apóstoles, les dice: toda potestad, toda autoridad, todo poder me es dado en el cielo como en la tierra. Por tanto, ir y instituye que vayamos y prediquemos. Y en ese momento queda fincada la iglesia en la tierra de Cristo. Cristo instituyó la iglesia. Sin embargo, la iglesia, pasados los siglos en el Imperio Romano, se institucionaliza. Entonces, bueno, pasados los siglos en el Imperio Romano, ¿no? Conocemos la historia, no voy a ahondar mucho en ella. Constantino, por un edicto real, declara que el imperio es cristiano. Entonces todas las religiones que no fueran el cristianismo se convierten automáticamente en paganas y prohibidas. Entonces, ahí simplemente para comprender mejor, diríamos, Jesús comienza la iglesia y dice: ahora ustedes van a comenzar la iglesia, ustedes son la iglesia, vayan, hagan más discípulos, y al hacer más discípulos, la iglesia, este cuerpo espiritual, místico, va creciendo, y eso es lo que comienza Jesús, y lo que comienza Constantino es el decir: ok, es reconocida la institución de la iglesia en el Estado, es reconocida, tendrá sus cosas que se les conceden y habrá cosas que se les exigen, estará regulada, es decir, será reconocida en papel, que es algo que hasta el día de hoy sigue pasando, ¿no? O sea, son exentas de impuestos en algunos países, tienen que cumplir ciertas regulaciones. A eso te refieres la diferencia, ¿verdad? Sí, y más allá de los términos legales, los términos sociales, las leyes sociales, porque
esa iglesia de los primeros siglos que funcionó como comunidad dejó de serlo cuando se convirtió en institución, la institución más importante y más poderosa del imperio. Inclusive en el Imperio Romano, a partir del siglo III, principios del cuarto, se convierte en la institución más poderosa por encima del rey, por encima de la corona. Y entonces, a partir de esos siglos, conocidos como oscurantismo, vemos la lucha, la pugna entre la corona real y la institución cristiana, ¿no? Estos más de 1000 años de oscurantismo del año 400 que es la caída del Imperio Bizantino, a, a la Reforma Protestante, 1517, estos más de 1000 años fue la pugna entre la institución, la institución humana llamada Iglesia, que dejó por muchos siglos de ser la Iglesia que instituyó Cristo para convertirse en la Iglesia que institucionalizó, la convirtió en institución, que institucionalizó, perdón, Constantino. Pasó justo a eso, a ser una institución regulada en esos siglos por el oscurantismo, ¿no? Luego viene pues el Renacimiento, después de la Reforma Protestante, viene la Ilustración y tenemos una época llamada, hasta siendo llano 1999, llamada modernidad. La mayoría de las personas somos de la modernidad. Ese es un dato interesante, porque en México 1/3 de las personas son menores a 40 años. 1/3 de las personas son mayores de 40 años, de entre 40 y 60, y 1/3 son mayores de 60 años. O sea, tenemos ahorita una proporción de 1/3 que nació después del 2000, 1/3 que nació antes del 2000, o sea, la gente mediana, y 1/3 que es adulto mayor, ¿no? O sea, estamos muy equilibrados en ese sentido. Pero bueno, la mayoría de la gente nacimos en la modernidad, 2/3 nacimos en la modernidad. Algunos en el final, ¿no?, de la modernidad. Pero bueno, la modernidad tiene condiciones muy concretas. Es una edad o una etapa muy científica, es una etapa que es muy institucional, que estructuralmente se maneja con códigos sociales muy cerrados, pero también es una etapa que está marcada por los cambios sociales fuertes, ¿no? Los movimientos sociales fuertes. Entonces la iglesia tuvo que manifestar su espiritualidad a través justo de cómo se defendían o cómo interactuaban con la modernidad. ¿Qué pasa en la posmodernidad? La posmodernidad es otra etapa, otra era en la que vivimos actualmente, y la iglesia como institución tiene que jugar las normas sociales de la posmodernidad. Ahora, un dato muy importante: la iglesia que instituyó Cristo ha estado presente desde el primer siglo hasta nuestros días dentro de la iglesia institucionalizada. Ujú. Sí, es algo interesante, ¿no? Es decir, en algunos lugares, por ejemplo, por un ejemplo muy extremo, habrá lugares donde la iglesia esté como lo hubo en la historia, que se desvió tanto la institución de la iglesia, pero eso no quiere decir que no hubiera creyentes. Es decir, a veces, quizá como protestantes, uno parece que piensa que el cristianismo comenzó con Lutero, como diciendo, desde entonces existimos los evangélicos, los protestantes, pero hay que tener muy claro que antes de la Reforma, aunque la institución de la iglesia estaba corrompida y había muchos intereses metidos, cosas que estaban haciendo mal, no dejaba de haber creyentes en la institución y en las personas que asistían a la iglesia. No significa que fueran las que asistían, ¿no?, la gente normal que no tenía tanto acceso a la Biblia. Quizá no eran tan estudiados como nos comparamos el día de hoy, que tenemos demasiado acceso a la información en cosas que podemos conocer en una semana, un mes de cristianos. Quizá yo les tomaba toda la vida o no lo llegaban a comprender ciertas cosas, pero sin duda había creyentes. Cuando pasa la Reforma, la institución es desafiada, se crea otra institución y se dividen, pero no significa que salieron de la nada. Por fin ahora sí hay creyentes como
Que eso llega a pasar en ciertas sectas, ¿no? Se dice, ya no existe la iglesia ahorita, Dios me dijo, como los mormones, ¿no? Dios me dijo que reinstituyera la verdadera iglesia, el verdadero mensaje, porque ya ninguna es la verdadera. Y yo creo que lo que estaba haciendo es tomar la institución y decir, como las instituciones no me parecen a mí las correctas, afirmó que tampoco existía la establecida por Jesús. Y hay que aclararlo bien, ¿no? Claro, claro, claro. Y es justo eso que dices. Creyentes ha existido desde... Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.